Estimado docente, en esta noche vamos a hacer una simulación de audiencia única. El compañero Daniel Agila y el compañero Olger Murillo. Buenas noches. Haremos el acta de audiencia de alimentos. Acta de audiencia de alimentos 21-20-1-20-19-00750. Actor Oña Sosa Mayra Elizabeth. El defensor técnico de la parte actora, el abogado Olger Murillo. El demandado, Suárez Cedeño César Osvaldo. El defensor del demandado, el abogado Daniel Agila. El juez, el abogado Carlos Jaramillo. Siendo las 8:45 de hoy, 8 de junio del año 2025. Soy el abogado Carlos Jaramillo, juez de esta unidad judicial de la familia, mujer, niñez y adolescencia del Cantón Lago Agrio. Previo a la instalación de esta audiencia, verificaré si se encuentran los sujetos procesales para esta audiencia. Se puede verificar que se encuentra presente tanto el actor como el demandado para esta audiencia. También nos encontramos dentro del día y hora para la celebración de la audiencia. Una vez que se ha verificado que estamos en el día y hora para celebrar la audiencia, se les recuerda a los sujetos procesales que está prohibido filmar o fotografiar esta audiencia. Esta audiencia será grabada por audio y video por esta judicatura y será archivada por esta secretaría. También se les recuerda a los sujetos procesales que esta audiencia se realizará en dos fases. La primera parte, el saneamiento como punto 1. Punto 2, puntos de debate. El punto 3, la conciliación. Y el cuarto punto, los alegatos iniciales. La segunda fase, los anuncios de pruebas, la evacuación de las pruebas y los alegatos finales. Y por último, la resolución. En este sentido, tiene la palabra la parte actora a fin de que se pronuncie sobre el saneamiento. Buenas noches, señor juez. Mi nombre es Olger Murillo, abogado defensor de la parte actora. En este caso, sí mantiene vicios de procedibilidad. Muchísimas gracias. Tiene la palabra la parte demandada a fin de que se pronuncie sobre el saneamiento. Buenas tardes, señor juez. Abogado defensor de la parte demandada. En este caso, la idea tiene Muchísimas gracias a los abogados. Conforme a lo que determinan los artículos 79, 80 y 84 del Código Orgánico General de Procesos, las partes manifiestan que si existen vicios de procedibilidad que puedan afectar la validez del proceso. Por lo que en este punto la parte actora y demandada no tienen nada que alegar. Declaro la validez procesal conforme lo determina el artículo 76 de la Constitución. Se fija únicamente el objeto de controversia en determinar el aumento de pensiones de alimentos, solicitado por la señora Oña Sosa Mayra Elizabeth.
En contra del señor Suárez Cedeño, César Osvaldo. Se le pregunta a la parte actora, ¿está de acuerdo con el objeto de la controversia? Sí, señor juez, estamos de acuerdo. Tiene la palabra la parte actora, el abogado del demandado. Señor juez. De conformidad con lo que establece el artículo 233 del Código General de Procesos, este juzgado llama a las partes a llegar a una conciliación a fin de que se proceda a resolver este conflicto de manera armoniosa, tomando en cuenta que la mediación es un método alternativo de solución de conflictos y es voluntario. En este sentido, le pregunto a la parte actora si tiene una predisposición de llegar a algún acuerdo conciliatorio con el demandado. No, señor juez, no estamos de acuerdo en llegar a ninguna conciliación. Al no existir un acuerdo conciliatorio por una de las partes, es imposible llegar a un acuerdo conciliatorio. En este sentido, tiene la palabra el abogado de la parte actora para que se manifieste de los alegatos iniciales. Bien, señor juez, se presenta esta demanda por aumento de pensión de alimentos en base a que la situación económica del demandado, el señor Suárez Cedeño, ha mejorado en virtud de conformidad con los artículos 44 y 45 de la Constitución de la República del Ecuador y en concordancia con el artículo 11 del Código de Niñez y Adolescencia. Por tanto, solicitamos el aumento de la pensión de alimentos. Tiene la palabra el abogado de la parte demandada para que se manifieste sobre los alegatos iniciales. Gracias, señor juez. Contestar la demanda dentro del tiempo determinado. Que le aplican la pensión de alimentos de acuerdo a los criterios también y a los cargos conforme en este caso. Una vez terminados los alegatos iniciales, este juzgador termina la primera fase de la audiencia y concede la palabra al abogado de la parte actora para que haga anuncio de sus medios probatorios. Gracias, señor juez. Le tomo la palabra. Presento aquí las dos pruebas suficientes, las cuales son el certificado de nacimiento del menor y el mecanizado del IES del trabajo del señor Suárez. En este sentido, tiene la palabra el abogado de la parte demandada para que haga sus anuncios de sus medios probatorios. Señor juez, iniciamos el certificado de nacimiento del Suárez Doña Sebastián, conectado del IES, y también el certificado de nacimiento del Estado de Esmeralda Peca, Suárez Esmeralda Justin, y conjuntamente el certificado de estudio y autorización. Este juzgador emite el siguiente interlocutorio. Se considera las pruebas anunciadas por las partes las mismas que son útiles, pertinentes y conducentes para resolver la siguiente causa. En este sentido, tiene la palabra el abogado de la parte actora a fin de que realice la práctica de la prueba. Bien, de fojas 1 del proceso consta el certificado de nacimiento del menor, cuyos nombres son Suárez Oña Sebastián Josué, nacido el 24 de marzo del 2018, hijo de la señora Oña Sosa Mayra Elizabeth y el señor Suárez Cedeño César. Con lo cual mi defendida justifica
la existencia del niño con el certificado de nacimiento y se justifica también la mejoría del sueldo del señor Suárez con el mecanizado del IES del trabajo. Teniendo en cuenta que el señor Suárez percibe una remuneración de $454 con 94 centavos, más $255 con 69 centavos, existiendo una gran variación del sueldo en comparación de los sueldos anteriores con el actual. En este sentido, tiene la palabra el abogado de la parte demandada a fin de que realice la práctica de su prueba. Señor juez, gracias. Conforme a mecanismo de ley que justifica que percibe una remuneración de $716 con 22 centavos. Y también como parte, damos también la fecha del fallecimiento del señor Suárez César, del señor Suárez Cedeño César y de la señora Esmeralda Viña, por lo cual ya tiene 20 años. Por eso adjuntamos el certificado de estudios, el mismo certificado educativa que certifica que el joven estudia décimo año. Ello certifican la secretaria de Constitución, la señora Gladys Vaya. También adjuntamos el certificado de nacimiento del joven Suárez Esmeraldas Justin, que viene ese mismo hijo de la señora Cedeño César y de la señora Esmeralda Wendy. El documento de este asunto es el certificado de estudios que estudia en la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, ya que está cursando el curso de enfermería, en el cual se le solicitamos que se pueda resolver a la presente causa. Gracias a los abogados. Tiene la palabra el abogado de la parte autora a fin de que realice su alegato final. Sí, señor juez, gracias. En esta causa se ha justificado, ¿no?, que los ingresos del señor Suárez han mejorado, han aumentado, conforme lo visto en lo mecanizado del IES. Por tanto, nuevamente le pedimos encarecidamente y solicitamos el aumento de la pensión de alimentos hacia el menor. Muchas gracias. Tiene la palabra el abogado de la parte demandada para que realice su alegato final. Muchas gracias, señor juez. En este caso, ya logrado justificar que mi defendido tiene dos hijos aparte de la persona que con la señora, que son los señores Suárez Esmeralda César y el señor Suárez Esmeralda Justin, el cual son mayores de edad, pero están cursando sus niveles de estudio. Conforme se justifica el certificado de estudio, también se ha justificado el ingreso que procede del mecanismo del IES y solicitamos que una pensión de alimentos de acuerdo a los ingresos y las cargas familiares que tiene actualmente. Bueno, escuchando las intervenciones de las partes, procedo a resolver la presente causa. La señora Oña Sosa Mayra Elizabeth solicita aumento de pensión de alimentos a favor del menor Suárez Oña Sebastián Josué, quien es hijo del señor demandado. En esta audiencia, las partes procesales, a fin de justificar las capacidades económicas del señor demandado, quien percibe una cantidad de 716,52 menos el descuento del IES, ubicándose en el segundo nivel de la tabla. Previo a resolver la causa, se procede a analizar las pruebas presentadas por el señor demandado, quien ha presentado las partidas de nacimiento de los jóvenes Suárez Esmeralda César y Suárez Esmeralda Justin, conforme los certificados
los hoy adultos son una copia simple, pero de alguna manera los jóvenes están estudiando de acuerdo a los requisitos establecidos en el artículo enumerado del CONA. Por lo tanto, se los considera como carga familiar. En caso de ser falsos, las partes deben actuar de buena fe. El señor demandado sabe las consecuencias al presentar una documentación falsa. Por lo tanto, se acepta la carga, las partidas de nacimiento de los jóvenes alimentarios a cargo del señor demandado, de acuerdo al monto de 716.52 por el 49.59% para tres alimentarios. Corresponde la cantidad de $107.07 de Estados Unidos de América. Es la resolución de este juzgador desde la presentación de la demanda 8 de diciembre del 2023. La resolución motivada será notificada dentro del término de la ley. Muchísimas gracias a los señores abogados. Gracias, doctor tutor de esta materia. Buenas noches. Gracias, señor juez, compañeros. Gracias.